Hola a todos, bienvenidos al canal. En el video de hoy les enseñaré cómo usar la función POW en C++ para calcular la potencia de un número. La función POW es una herramienta poderosa que nos permite elevar un número base a cualquier exponente que deseemos. Esta función está definida en el archivo de cabecera CMAT. Por lo que, para usar la función POW, primero debemos incluir la biblioteca CMAT en nuestro código. Usando esta sintaxis básica de C++, se puede demostrar el uso de POW. Primero comencemos creando una variable para almacenar el resultado de la función POW. Esta función toma dos parámetros, el cual es la base, en este caso 2.5, y la potencia a la cual se elevará, que en este caso es 3.0. Un cout para las impresiones y por último un backslash. Este código, al compilarse, calculará 2.5 elevado a la 3.0 y mostrará el resultado, el cual en este caso debería ser 15.625. Así que compilamos más el nombre del archivo .cpp -o. ¿Cómo nombraremos el ejecutable? Punto y coma para separarlo porque es entorno de PowerShell. Y la ejecución. Efectivamente es 15.625. También podemos usar la función POW para calcular el cubo de una variable, simplemente elevando dicha variable a la potencia de 3. Por ejemplo, cubo es igual a POW de número, 3. Aunque si intentamos compilar este archivo tal cual, obtendremos un error, debido a que tanto la variable número como cubo aún no han sido declaradas, por lo que vamos a declararlas. Por otra parte, los parámetros de la función POW no tienen que ser necesariamente de tipo double. Es más, ni siquiera de tipo flotante, ya que cuando se pasa un valor de tipo entero, se realiza una conversión implícita. Y este sería el resultado de 111 elevado a la 3. Y es correcto. La función POW es muy útil porque nos permite realizar cálculos de potencia de forma rápida y sencilla. Además, es muy versátil y se puede usar con diferentes tipos de datos. Sin embargo, cuando se trata exponentes enteros, especialmente grandes, la función POW no siempre es la opción más eficiente, dado que está optimizada principalmente para manejar exponentes de punto flotante. Es por tanto que para estos casos es recomendable implementar manualmente algoritmos como la exponenciación binaria, la cual reduce la complejidad de las multiplicaciones pasando de O de n a O del logaritmo base 2 de n. Esta es la implementación de la exponenciación binaria, la cual en cada iteración determina si se debe multiplicar el resultado final por la base actual y además multiplica la base por sí misma y divide el exponente entre 2.
La exponenciación binaria principalmente se basa en el hecho de que al multiplicar incógnitas con la misma base se suman los exponentes. Por ejemplo, si se quisiera calcular 2 elevado a la 20, en lugar de multiplicar 19 veces por 2, se podría multiplicar 2 elevado a la 16 por 2 elevado a la 4. Y bueno, pues se sumarían los exponentes, lo cual daría nuestro resultado 2 a la 20. Es decir, que mediante exponenciación binaria, para este caso en específico de 2 elevado a la 20, solamente se necesitarían multiplicar dos factores, aunque determinar esos dos factores no es instantáneo, sino que se debe realizar gradualmente, por lo cual la complejidad temporal del algoritmo se mantiene en O de logaritmo base 2 de n y no en solamente O de 1. Pues bien, probando, se tiene que... Para 2 elevado a la 10, este algoritmo realizó 4 iteraciones, pero siendo meticulosos, dado que en cada iteración se realizan mínimo 3 instrucciones, que es la verificación, la multiplicación y la división. Entonces en total se realizaron 12 acciones para encontrar el valor de 2 elevado a la 10, lo cual es mayor que haber multiplicado 9 veces por 2. Por algo mencioné que la exponenciación binaria se recomienda para tratar exponentes grandes, ya que cuando el exponente es relativamente pequeño, en realidad no se nota una gran diferencia. Para 2 elevado a la 20, aquí como se está imprimiendo una variable de tipo double, entonces el resultado al tener varios dígitos se puso en formato de notación científica. Por lo que para que se muestre visualmente bien hay que realizar un casteo. Se puede percibir que por el contrario al caso anterior, cuando se probó con 2 elevado a la 10, para 2 elevado a la 20, este algoritmo solamente realizó 5 iteraciones, lo que es equivalente a 15 instrucciones, y resulta más óptimo que haber multiplicado 19 veces por 2. Y bueno, para 2 elevado a la 62, se requirieron de solamente 6 iteraciones. Espero que este video les haya sido útil para aprender a usar la función POW en C++. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.